Hace unos años, cuando todavía vivía con mis padres, pasamos por un cambio bastante grande. Durante mis últimos años en casa, antes de irme a la universidad, mis padres compraron una casa nueva y nos mudamos. Estaba mucho más lejos de la ciudad y de los suburbios. Se sentía completamente aislada en medio del bosque. Para mí era prácticamente una mansión. Aunque solo éramos los tres viviendo allí, teníamos familia que se quedaba con nosotros muy a menudo, y supongo que esa fue la excusa para comprarse una casa mucho más grande de lo que realmente necesitábamos. Esa semana en concreto era de las pocas en las que mis padres eran los que viajaban para visitar al resto de la familia. Me ofrecieron ir con ellos, pero no quería perder una semana de clases y luego tener que ponerme al día con todo, así que preferí quedarme y cuidar la casa. Muy pronto, descubrí algo que no me gustaba nada de ese nuevo lugar. No soportaba estar solo allí dentro. La casa era enorme, llena de pasillos largos y habitaciones de sobra completamente vacías, y eso hacía que todo se sintiera incómodamente silencioso. Además, la construcción tenía más de un siglo, lo que ya de por sí le daba un aire inquietante. Era lo bastante mayor para intentar mirar por encima de esa sensación de malestar, pero nunca desaparecía del todo. Los 2 primeros días sin mis padres no pasó nada raro. Iba a la escuela, salía con mis amigos y luego volvía a casa a descansar. El tercer día fue igual al principio. Clases, luego algo de comida con mis compañeros, y no regresé a la casa hasta las 6 o 7 de la tarde. Ya estaba bastante oscuro afuera y yo estaba agotado. Solo quería tirarme en la cama el resto de la noche. Entré, dejé mis cosas de la escuela cerca de la puerta y subí al segundo piso. Apenas levanté la vista por el largo pasillo principal de la planta de arriba, noté que algo no cuadraba. Una de las puertas de las habitaciones de invitados estaba abierta. No pensé inmediatamente que hubiera pasado algo grave, pero esa simple imagen hizo que regresara de golpe esa incomodidad que siempre sentía. Caminé hasta la habitación y miré dentro. Solo había una cama y un par de muebles viejos, nada más. Cerré la puerta, pero la sensación rara seguía ahí. El problema es que mi cuarto estaba al final de ese mismo pasillo, así que pasaba frente a todas esas puertas varias veces al día. No entendía cómo no había notado esa puerta abierta antes. Siempre he odiado ver puertas abiertas en una casa tan grande. Me resultaba muy inquietante caminar delante de tantos cuartos oscuros como bocas abiertas en la penumbra. Antes de relajarme, di una vuelta rápida por la casa. No revisé habitación por habitación, solo buscaba algo que pareciera fuera de lugar. Como no vi nada, decidí que simplemente no me había fijado en la puerta y traté de no dejar que eso me perturbara demasiado. Incluso pensé que quizá se había abierto sola mientras yo no estaba, si no se había cerrado bien. Me fui a mi cuarto, encendí la televisión e intenté distraer la mente. No me ayudó mucho. No podía dejar de pensar en el hecho de que estaba solo en una mansión enorme, sin ninguna forma de saber qué estaba pasando en las otras habitaciones. No es que necesariamente estuviera pasando algo, era el no saberlo lo que lo volvía inquietante. Pasaron entre 45 minutos y 1 hora hasta que me empezó a entrar hambre de verdad. Salí de mi cuarto y bajé por el pasillo hacia la planta baja. Otra cosa extraña de vivir en una casa así era que casi nunca estaban todas las luces encendidas. Casi siempre me tocaba pasar junto a habitaciones en penumbra y sombras que se alargaban desde las esquinas. Mientras estaba en la cocina, no dejaba de tener la sensación de ver algo en la sala más alejada. Cada vez que levantaba la vista, el cuarto seguía oscuro y vacío. Me estaba volviendo loco, o al menos eso sentía. Todo se me estaba subiendo a la cabeza y no quería ceder a lo que pensaba que eran solo nervios injustificados. Me repetí que estaba asustándome por nada y decidí ignorarlo. Preparé la cena y subí nuevamente a mi habitación, pero en cuanto llegué al pasillo, un escalofrío me recorrió la espalda. Esa puerta estaba abierta otra vez. Me quedé congelado, mirando hacia el fondo del pasillo oscuro durante casi 1 minuto entero.
No podía entender qué estaba pasando. En ese momento, llegué a considerar seriamente la idea de que la casa estuviera embrujada. Nunca había creído en esas cosas, pero claro, eso era antes de vivir en una maldita mansión centenaria en medio de un bosque. Caminé en silencio hasta la habitación de invitados. Empujé la puerta para abrirla por completo y miré dentro. Todo estaba exactamente igual que antes. Entré y busqué cualquier señal mínima, como una pisada sucia o algo movido de sitio, pero no encontré absolutamente nada. Cada detalle seguía en su lugar. Todavía más inquieto, salí y regresé a mi habitación, cerrando y echando el seguro a la puerta. Le mandé un mensaje a mis padres, intentando no sonar alarmista, preguntando si alguna vez habían notado algo raro con la puerta de ese cuarto, o si tenía algún problema con la cerradura o algo parecido. Me respondieron rápido, diciendo que nunca habían notado nada raro y que no entendían muy bien a qué me refería. Les dije que no se preocuparan, que seguramente no era nada, pero la realidad es que cada minuto me sentía más intranquilo. Era como si mi instinto supiera que algo no estaba bien. Creo que llevaba unos 10 minutos sentado en la cama, con la televisión encendida mientras comía, cuando escuché algo que sonó exactamente como pasos en el pasillo. Agarré el control remoto y puse pausa a la televisión justo a tiempo para oír un golpe sordo justo al otro lado de mi puerta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi lo escuchaba en los oídos. Hubo una pausa larguísima. Ningún sonido en toda la casa. Ese silencio espeso me dio tanto miedo que ni siquiera me atrevía a moverme. Entonces, quienquiera que estuviera afuera empezó a golpear la puerta muy suavemente, como si solo estuviera tocándola con los nudillos, lento, casi con calma. No podía creer que eso estuviera sucediendo. Era tan surrealista que no sabía cómo reaccionar. Pasó lo que se sintió como otro minuto entero, sin más golpes ni sonidos. Al final me armé de valor y hablé. ¿Quién está ahí? Ya llamé a la policía. Era una mentira, claro, pero esperaba que con eso se fuera. Sabía que tenía que llamar a la policía en algún momento, pero sentía que, justo en ese instante, no serviría de mucho, porque tardarían mínimo 10 o 15 minutos en llegar, así que, por unos segundos, traté de aguantar por mi cuenta. La única respuesta fueron otros 3 golpes en la puerta, igual de lentos, igual de tranquilos. Fue entonces cuando me decidí a llamar a la policía. Si esa persona pensaba quedarse ahí de pie esperando, lo mejor que podía hacer era pedir ayuda. Marqué y me puse en línea con la operadora, dándole mi dirección y todos los datos. Me preguntó qué estaba haciendo la persona en ese momento. Justo cuando empecé a decir que estaba parada fuera de mi puerta, escuché un sonido largo y agudo contra la madera. Un solo rasguño prolongado, como si arrastraran algo duro, metálico, contra la puerta. Empecé a perder la calma, suplicando que llegaran lo más rápido posible. La manija empezó a moverse de un lado a otro, pero por suerte la había dejado con seguro. Pasó otro minuto, más o menos, antes de que volvieran a sonar 3 golpes lentos contra la puerta. Después de eso, todo quedó en silencio otra vez. No se escuchó nada más durante los 10 minutos que esperé a que llegaran los policías. Cuando por fin entraron en la casa y subieron hasta mi cuarto, ya no había nadie fuera. Lo único que quedaba como prueba era un tajo largo y profundo en la parte exterior de la puerta, claramente hecho con un cuchillo. Los agentes intentaron averiguar por dónde podría haber entrado esa persona, pero era casi imposible con la cantidad de entradas y ventanas que tenía la casa. Además, muchas de las ventanas tenían cerraduras viejas y poco fiables. Al final, no hubo pistas reales ni sospechosos. Mis padres tomaron el primer vuelo de regreso en cuanto se enteraron. Aunque nunca volvió a pasar nada, yo jamás me sentí seguro en esa casa otra vez. Cada pasillo oscuro y cada habitación vacía parecían más siniestros que antes, y el bosque que rodeaba la casa se convirtió en un telón de sombras que no dejaba de observar. Una semana después del incidente, juraría haber visto a alguien de pie entre los árboles, no muy lejos de mi ventana. Pero estaba tan oscuro que quizás solo era una sombra más. Por suerte, ya no vivo allí.
Mis padres vendieron la casa hace apenas unos meses. Lo que sea que estuviera pasando en esa casa, o quien quiera que nos estuviera acechando allí dentro, seguirá siendo un misterio. Ahora presta atención y no te relajes demasiado. Lo que vas a escuchar a continuación no sucede en una mansión perdida en el bosque, pero puede estar mucho más cerca de tu propia puerta de lo que te gustaría admitir. Era una noche de viernes bastante normal para mí. Vivía solo en una casita muy pequeña en las afueras, pero trabajaba en la ciudad, a una hora de camino. Al fin había llegado el fin de semana y estaba listo para no hacer absolutamente nada, ver YouTube, jugar videojuegos y, con suerte, dormir hasta tarde. Al llegar a casa, me di una ducha rápida, luego encendí la consola y me acomodé para jugar durante unas horas. Abrí un par de cervezas, me relajé, y la noche parecía ir de maravilla. Pensé que lo único que podría hacerla perfecta sería pedir una pizza. Hice el pedido a una pizzería local usando su aplicación, y después me tiré en el sofá a ver videos en la televisión mientras esperaba. Pasados unos 45 minutos, me di cuenta de que había pasado bastante tiempo desde que hice el pedido y no había recibido ningún mensaje avisando que el repartidor venía en camino. Saqué el teléfono y revisé la app. Solo aparecía un aviso de retraso. No recuerdo el mensaje exacto, pero era algo muy genérico. Algo como: «Perdón por la demora, tu pedido saldrá en camino pronto». No le di demasiada importancia. De todos modos, quería quedarme despierto hasta tarde, aunque empezaba a sentir los párpados pesados. Quizá estaba más cansado de lo que pensaba. Con YouTube sonando de fondo, poco a poco me fui quedando dormido en el sofá. Desperté de golpe con el timbre sonando varias veces seguidas. Me incorporé sobresaltado pensando: ya llegó la pizza. No tenía idea de cuánto tiempo había estado dormido ni cuánto tiempo llevaba el repartidor esperando afuera. Me apresuré hacia la puerta y la abrí todavía medio aturdido, con el alcohol de las cervezas dando vueltas en mi cabeza. Había un hombre en el porche. «Perdón, espero que no hayas esperado mucho. ¿Cuánto te debo?», pregunté con voz cansada. El tipo me miró un poco confundido. Aclaré: «Por las pizzas. ¿Cuánto te pago?». Fue en ese momento, mientras hablaba, que me di cuenta de que ese hombre no tenía ninguna caja en las manos. No llevaba uniforme, ni gorra de la pizzería, ni nada parecido. Solo tenía unos jeans oscuros y una sudadera gris con capucha, la capucha puesta y las manos hundidas en los bolsillos. El hombre tardó unos segundos incómodos en responder, como si todavía estuviera procesando lo que yo había dicho. Luego sonrió y me dijo que no me preocupara, que las pizzas todavía venían en camino. Dejó de hablar, simplemente se quedó mirándome, como si esa fuera una respuesta normal. Aunque estaba medio borracho y muy cansado, su respuesta me pareció rara. ¿Por qué estaría él en mi puerta si la pizza aún no había llegado? Aún así, solo dije: «Ah, vale», y tras un par de segundos de silencio incómodo, cerré la puerta. Me froté la cara, intentando despejarme un poco. Cuanto más pensaba en ese encuentro, más extraño me resultaba. Era consciente de que no estaba en mi mejor estado mental, y eso me hacía dudar de mí mismo, como si tal vez no fuera tan raro y solo estuviera exagerando. Puse otro video y me senté de nuevo en el sofá para seguir viendo, pero me quedé dormido otra vez. Esta vez desperté por un sonido seco, un clic. No sabía qué era exactamente, solo que había un ruido en la casa. La televisión seguía reproduciendo el video, así que sabía que no había pasado mucho tiempo. Me incorporé y me quedé quieto, esperando un timbrazo, un golpe en la puerta o algo. Pero no llegó nada. Seguía sin saber qué era ese clic. Fue entonces cuando, por fin, recordé revisar la aplicación del pedido. Cogí el teléfono, pero ni siquiera pasé de la pantalla de bloqueo antes de quedarme en shock. Eran las 4 de la madrugada. Había hecho el pedido a las 11 y la pizzería solo abría hasta la 1. Abrí la app y vi que el pedido había estado marcado como retrasado durante 1 hora y luego había sido cancelado por el local. Si la pizza se había cancelado hacía tanto tiempo,
¿Quién había estado en mi puerta? Me levanté del sofá y atravesé el pasillo hasta la puerta principal. Miré por la mirilla. No había nadie. Bajé la mano para abrir y entonces noté que la cerradura estaba ya abierta. Debía haber olvidado echar el seguro cuando abrí la puerta la primera vez, medio dormido como estaba. Abrí la puerta y miré afuera. Nada. Solo el vecindario en silencio, vacío, con las luces apagadas en casi todas las casas. Estaba demasiado cansado y algo mareado para tratar de encajar todo aquello. Sin respuestas claras, cerré la puerta, y en el mismo instante en que la puerta encajó en el marco con un clic, me quedé completamente helado. Ese sonido, el de la puerta encajando en el marco, era exactamente el mismo que me había despertado. En un segundo, repasé mentalmente toda la interacción con aquel tipo. Me di cuenta de mi error. Había sido yo quien mencionó la pizza, y él simplemente siguió el juego, pretendiendo ser el repartidor. Si no trabajaba para la pizzería, si no traía ningún pedido, ¿qué quería realmente? Miré hacia el interior de la casa, oscura y en silencio, y todo en mi cabeza gritaba que tenía que salir de allí. Caminé despacio por el pasillo, tratando de llegar al sofá sin hacer ruido para coger mi teléfono. Justo cuando lo tuve en la mano, escuché algo moverse en otra habitación. Un roce. Un pequeño desplazamiento de algo pesado. Entré en pánico. Agarré el teléfono y corrí hacia la puerta principal. Salí de la casa sin mirar atrás y no paré hasta llegar al final de la cuadra. Allí marqué el 911 con las manos temblando. La policía llegó bastante rápido, en unos pocos minutos, pero no lo suficiente. El hombre ya se había ido. Les di todos los detalles que pude, cómo era, qué llevaba puesto, qué había dicho y la hora en la que había aparecido. Pero hasta ahora, eso es todo lo que tenemos. Y a menos que pase algo más, probablemente ahí se quedará la historia, incompleta. Pienso en esa noche muy a menudo, intentando entender qué fue exactamente lo que ocurrió. Me parece que lo de la cancelación del pedido fue una coincidencia muy mala, nada más. La gran pregunta es, ¿por qué ese tipo estaba en mi puerta a las 4 de la mañana, tocando el timbre una y otra vez? ¿Qué pretendía desde el principio? Mi mejor suposición es que estaba buscando casas vacías o víctimas fáciles, alguien a quien robar, o algo peor. Cuando le abrí la puerta, seguramente se dio cuenta de que yo estaba borracho, cansado y con la guardia baja. Tal vez pensó que podría aprovecharse de eso. No me extrañaría que se hubiera quedado justo afuera, escuchando si cerraba o no la puerta con llave, y luego esperara unos minutos para asegurarse de que me había vuelto a dormir. Si no hubiera despertado a tiempo, si no me hubiera dado cuenta de la situación en la que estaba, aquella noche podría haber terminado de una forma muy distinta. Y probablemente no habría terminado bien para mí. Si crees que eso fue inquietante, piensa en qué puede ocurrir cuando la puerta que se abre no da a una casa familiar ni a un pequeño hogar en las afueras, sino a un lugar barato, casi vacío, donde nadie se fija en quién entra o sale. Porque la siguiente historia ocurre en un sitio así, y esta vez el peligro estaba a solo una pared de distancia. A mediados de 2019 me mudé a una nueva ciudad por una oferta de trabajo. No tenía mucho dinero cuando conseguí el empleo y me trasladé, así que busqué el departamento más barato posible y alquilé la unidad más pequeña. Era un departamento de una habitación en el segundo piso de un edificio diminuto, con solo 4 unidades en total. Eran muy viejos, anticuados y, para ser sinceros, en una zona que no era precisamente la mejor. Durante los primeros 3 meses, fui la única persona viviendo en el complejo. Las otras 3 unidades estaban vacías, lo que me hacía sentir un poco incómodo con el lugar. Pero solo era algo temporal, hasta ahorrar lo suficiente con el nuevo trabajo, así que aguanté. El problema fue que el trabajo resultó ser mucho más estresante de lo que esperaba. Muchas noches hasta tarde, horas extra y un ambiente laboral bastante malo. No pasaba mucho tiempo en mi departamento aparte de ir, ducharme, comer algo rápido y dormir.
Una noche llegué a las 8 de la tarde, cansado y medio dormido. Apenas entré, me quité los zapatos y caminé por el pasillo hacia mi habitación, cuando de pronto escuché unos golpes en la puerta de mi unidad. Di un salto, completamente sobresaltado por lo inesperado. No había visto a nadie afuera cuando subí las escaleras. Volví al recibidor y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, pero apenas distinguía nada. El cristal estaba como roto o manchado, así que no se veía bien hacia el exterior. Sin saber quién era, abrí la puerta. De pie, muy cerca del umbral, había un hombre mayor, de unos 40 y tantos o 50 años, con el pelo oscuro, algo de barba sin afeitar y unos ojos que llamaban la atención, pero no de buena manera. Tenían algo inquietante. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté. Sus ojos se abrieron un poco más, y después de una breve pausa me preguntó si yo vivía allí. Me pareció una pregunta bastante extraña, pero respondí sin darle muchas vueltas. Sí, vivo aquí. Él sonrió, enseñando una sonrisa tensa, y dijo que se estaba mudando a la unidad justo al lado de la mía y que solo quería presentarse. Hizo un gesto torpe con la mano para despedirse y caminó hasta la puerta de al lado. Entró como si nada. Curiosamente, nunca llegó a decirme cómo se llamaba. Lo tomé por un tipo raro, pero aparentemente inofensivo. Si acaso, me dio un poco de alivio saber que al menos ya no estaba completamente solo en ese edificio medio abandonado. Esa noche, cené cualquier cosa y me fui a dormir temprano, porque me esperaba otro día largo de trabajo. Al día siguiente, regresé prácticamente a la misma hora. Mientras subía las escaleras exteriores hacia mi unidad, vi cómo las persianas de la ventana del departamento contiguo se movían de repente. Era el mismo departamento donde el hombre dijo haberse mudado. La forma en que las persianas se agitaron parecía indicar que alguien estaba apartándolas para mirar hacia afuera, observándome. Aceleré el paso hasta mi puerta y entré, sintiéndome algo incómodo. Me repetí que seguramente no era nada, que no debía hacerme películas. Sin embargo, no llevaba ni 30 segundos dentro cuando llamaron otra vez a mi puerta. Me acerqué y por reflejo miré por la mirilla, olvidando por un segundo que no se veía nada. Abrí la puerta y, como esperaba, era el mismo hombre, con la misma ropa y la misma expresión que la noche anterior. ¿Necesita algo? Es que ahora mismo estoy con un poco de prisa, dije, intentando no sonar grosero, aunque lo último que quería era hablar con alguien justo después de un día agotador. El hombre apenas reaccionó a lo que dije. ¿Sabe usted cómo funciona el termostato de estos departamentos?, preguntó con una pequeña risa forzada. Debo de estar muy viejo para entenderlo. Parecía una pregunta bastante inocente, y yo solo quería que fuera algo tan simple como eso. Le expliqué cómo funcionaba. Era un aparato muy básico con un par de botones. En realidad, era difícil no entenderlo. Él asentía y sonreía mientras yo hablaba, pero luego me pidió que se lo mostrara en persona, que creía haber intentado lo que le decía pero no le funcionaba. Le recordé que tenía prisa. Él se disculpó, aunque de un modo un poco pasivo-agresivo, insistiendo en que solo me tomaría 30 segundos y que realmente necesitaba mi ayuda. Para colmo, era pleno invierno y hacía bastante frío, así que pensé que si de verdad no podía encender la calefacción, se la estaría pasando mal. Me dio lástima. Después de un momento, cedí. «De acuerdo. Vamos, pero que sea rápido», dije, casi resignado, pensando que así por fin me dejaría en paz. Él me guió por el pasillo exterior hasta la puerta de su supuesto departamento. La puerta ya estaba abierta. El hombre entró primero, pero en cuanto vi el interior, me quedé clavado en el umbral. La unidad estaba completamente vacía. No había muebles ni cajas de mudanza, ni nada que indicara que alguien viviera allí. Las paredes estaban sucias, con la pintura descascarada y marcas de humedad. A simple vista, se notaba que ese lugar llevaba desocupado bastante tiempo. Además, de dentro salía un olor fuerte, desagradable, una mezcla rancia de humedad y algo más que no supe identificar. El hombre notó que me había detenido y miró hacia atrás. «¡Vamos!»,
«Está aquí mismo», dijo, como si mi reacción fuese exagerada. Yo seguía en el marco intentando pensar en una excusa para no entrar. Él repitió que pasara, pero esta vez su voz cambió. Ese tono amable se deshizo y su expresión se volvió más oscura, como decepcionada, dibujando un gesto que me puso los nervios de punta. Dio un paso hacia mí, esta vez con un aire agresivo. No esperé a ver qué haría después. Di media vuelta y corrí de regreso a mi puerta. Entré a mi departamento y cerré de golpe, echando el seguro con manos temblorosas. Pocos segundos después, escuché cómo la manija de mi puerta se movía, primero despacio, luego con más fuerza. Estaba intentando abrirla. Saqué el teléfono y empecé a llamar a la policía. El hombre se quedó quieto al otro lado un momento y tuve la impresión de que estaba escuchando lo que hacía. Entonces cambió de tono y, con una voz de repente amable, preguntó qué pasaba, que solo necesitaba mi ayuda, que no me preocupara. Tocó la puerta varias veces más, con insistencia, y luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Todo quedó en silencio hasta que llegó la policía. Para cuando los agentes revisaron el edificio, el hombre ya no estaba en ninguna parte. Terminaron de confirmar lo que yo ya sospechaba. Esa unidad seguía oficialmente vacía. Él había forzado la entrada y llevaba unos días quedándose allí sin que nadie se diera cuenta, probablemente observando mis horarios, mirando a qué hora salía y a qué hora volvía del trabajo. No tengo ninguna duda de que las cosas podrían haber terminado mucho peor si hubiera cruzado el umbral de ese departamento con él, o si hubiera dejado que la situación se prolongara un poco más. ¿Qué habría pasado si hubiese confiado, aunque fuera un segundo más? No me quedé a averiguarlo. Me mudé en cuanto tuve la mínima oportunidad, dejando atrás ese edificio silencioso donde, durante meses, pensé que estaba solo, cuando en realidad alguien había estado más cerca de lo que jamás imaginé. Si estas historias te dejaron una sensación extraña al mirar la oscuridad de tu casa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete si te atreves a seguir escuchando más relatos como estos y cuéntame en los comentarios si alguna de estas experiencias te puso nervioso o si has vivido algo parecido que todavía no te deja dormir tranquilo.